Democráticamente se ponen de pie, por favor. Los directores, directoras de parroquias, distritos, cantones, provincias, distritos en el exterior, queridas compañeras, compañeros, directores parroquiales, cantonales, distritales, provinciales y de las circunscripciones especiales del exterior. Recordando que para este proceso histórico, todos, desde el más sencillo, trabajador, hasta el presidente de la República somos necesarios, pero nadie debe ser imprescindible. Queremos buscar, como decía el viejo luchador, nada para nosotros y todo para nuestro pueblo que es hecho digno de ser libre. Juran cumplir con los lineamientos políticos de Alianza País, las obligaciones establecidas en el Código de Ética y Disciplina, y ejercer de forma permanente, activa y comprometida las funciones establecidas en el régimen orgánico del movimiento Alianza País, trabajando constantemente con infinito amor, donándose todos y todo por la patria nueva, lo juran. Si así lo hacen, que la patria, las futuras generaciones, la historia, no trabajamos para ello, pero que esa historia los reconozca y os premie. Caso contrario, que esa misma patria, que esa misma historia os demande. Quedan posesionados como directores de este sueño que es Alianza País. Las autoridades que se posesionaron hoy, compañeros, tienen un arduo trabajo en cada uno de sus territorios. ¿Por dónde empezar, compañeros? Para responder a esta pregunta, queremos invitar al compañero presidente nacional del Movimiento Alianza País y presidente de la República, compañero Rafael Correa Delgado. Gracias, Cacho. Muy bien, compañeros. Los abrazos fraternos. Felicitaciones a todas y a todos. Realmente estoy muy emocionado. Vemos cómo todos somos testigos de cómo se consolida el movimiento. Esta reunión multitudinaria, llena de alegría, llena de unidad, llena de convicción. Las estrategias, los adelantos tecnológicos tan importantes, y eso nos debe identificar. Debemos saber llegar a cada sector en su propio lenguaje, pero con ejes transversales, ¿no? Debemos poner el acento, y eso lo vamos a decir el próximo 15 de enero. Ya hemos cambiado el poder político en función de las grandes mayorías. Ese es el primer paso. De ahí se viene la parte técnica. Se requiere talento humano, ciencia, tecnología, innovación. Debemos hablar, enfatizar mucho aquello, pero también practicarlo mucho. Y qué bueno que Alianza País esté tecnificando, esté accediendo a nuevas formas de comunicación que, como veremos, era una de las cosas que nos fallaba y nos fallaba grandemente. Pero primero un inmenso abrazo a todas y a todos. Gracias. Gracias por dedicar tiempo a los problemas colectivos. Gracias por preocuparse por los problemas comunes. Gracias por poner su granito de arena para construcción de la patria nueva, sacrificando tiempo de trabajo, tiempo de familia, tiempo de ocio. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Un abrazo también a las hermanas y hermanos del exterior que nos siguen en este momento en tiempo real. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación social. No se preocupen, ya me he de equivocar en algo para que eso sea lo que saquen en los noticieros. No ellos son trabajadores, muchas veces explotados, muchos nos apoyan, ¿no? Pero los dueños, pues, ustedes saben, no agachamos la cabeza ante el poder mediático y nos la tienen jurada. Cuentan los días cuando se acabe este gobierno. Y puede ser que el gobierno de Rafael Correa se acabe en buena hora. Lo que nunca se va a acabar es la revolución ciudadana, compañeros. Un saludo
A los señores delegados del Consejo Nacional Electoral, muchas gracias por su apoyo en este ejercicio democrático, inédito, sin precedentes, que ha realizado Alianza País. Un saludo, por supuesto, a ustedes, compañeras, compañeros directores, subdirectores provinciales, cantonales, distritales, de circunscripciones en el exterior y parroquiales de Alianza País, electos en sufragio secreto, universal, profundamente democrático, electos para el periodo 2014-2016. Y se encuentran también el compañero Javier Ponce, defensor del adherente, compañero Carlos Mar Carrasco, presidente de la Comisión de Ética y Disciplina. Un saludo también a los demás miembros de la comisión. Guillón Long, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y demás miembros de la comisión. Si supieran cómo en toda América Latina, en el mundo, siguen con mucha atención lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo con la Revolución Ciudadana, lo que está sucediendo con Alianza País. Un saludo al compañero Pavel Muñoz, presidente del Instituto de Análisis Político y demás miembros del mismo, al compañero Fander Falconi, presidente de la Comisión de Formación Política, y a todos los miembros de la comisión, al compañero Luis García, representante de la Comisión de Organizaciones Sociales, al compañero Santiago Correa, representante de la Comisión GAT. Este Correa, cuidado, yo soy de los chiros, este sí es. No, un abrazo a Santiago, perdón. A los compañeros integrantes de los 27 tribunales electorales, provinciales y del exterior, a los compañeros militantes en el exterior que nos están viendo y escuchando. Y, por supuesto, en la prelación revolucionaria, los que antes eran los más importantes, tan solo son los primeros servidores y por eso se los nombra al último. Un saludo a los compañeros de la mesa directiva, Luis Chocho Monge, secretario nacional de Organización Territorial, Consuelo Hidalgo, secretaria nacional de Comunicación Política, Óscar Bonilla, secretario nacional de Acción Política, Gabriela Rivadeneira, representante de la Comisión de Coordinación del Bloque Legislativo, Javier Nino Serrano, presidente de la Comisión Electoral y demás miembros de la comisión, un saludo también. Un especial saludo a nuestra compañera Doris Solís, secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País. Y por supuesto un abrazo fraterno al compañero Jorge Glass, vicepresidente del Movimiento Alianza País, vicepresidente de la República. ¿Cómo vuela el tiempo, queridas compañeras y compañeros? Pero debemos recordar, por allá 2006, saqueo, entreguismo, traición, un país colapsado, Ecuador ejemplo de todo lo malo. Son las cosas que más nos preocupan. Vamos a cumplir ya 8 años en el poder. Y el poder no es malo, siempre y cuando se lo utilice para servir. No se puede cambiar estructuras tan injustas en América Latina, por ejemplo, sin el poder. Siempre habrá lugar para solidaridad, para la caridad bien entendida. Pero para acabar con la pobreza socioeconómica se requiere el poder político. Y el poder político no solo era ganar elecciones en América Latina, porque todo estaba listo para que nada cambie, así se barren las urnas. Recuerden que el primer año tuvimos que gobernar con decretos de emergencia, tuvimos que jugárnoslas entero, hacer asamblea constituyente, etcétera, para realmente cambiar ese poder político en función de las grandes mayorías. Pero una cosa que tememos, vamos a cumplir 8 años en el gobierno y muchos jóvenes que crecieron con la revolución pueden creer que siempre fue así. Un gobierno realmente democrático, representante de su gente, honesto, trabajador como ellos, patriota como los ecuatorianos, un país con carreteras, un país con educación gratuita, que cada día mejora su calidad, con salud, con energía, con políticas soberanas, con presencia en la región. Por eso algunas veces sí es bueno recordar de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Recuerden el 2005, Ecuador ejemplo de todo lo malo, entreguismo, saqueo, traición, crisis. Nosotros fuimos los primeros indignados, luego se indignó el mundo, cuando vino una crisis internacional y se evidenció el dominio completo del capital sobre los seres humanos. Pero los ecuatorianos fuimos los primeros indignados ante tanta explotación. Y de ahí surge, casi espontáneamente, esta explosión ciudadana que se llamó Alianza País, este sueño colectivo. Y ganamos las elecciones presidenciales, pero un proceso inédito, diferente al de otros procesos progresistas de América Latina.
Nicaragua con el sandinismo, cuántas décadas de lucha y de construcción. Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores en Brasil, ganó en su 4ª candidatura presidencial. Llevaba décadas de consolidación el Partido de los Trabajadores. Evo Morales, la tradición de los movimientos sociales en Bolivia es centenaria. La misma Cristina y Néstor Kirchner, el Partido Justicialista tiene más de medio siglo. La izquierda, el socialismo en Chile, también décadas de lucha. El propio Hugo Chávez en Venezuela, con el movimiento Quinta República, llevaba varios años antes de acceder al poder y con una organización por la formación de su líder, pues con mucha disciplina, con mucha capacidad en lo militar, por ejemplo, ¿no?, para organizarse. Nosotros llegamos al ejercicio del poder, les insisto, con un movimiento espontáneo, sin estructura, sin organización, sin experiencia, porque no éramos los politiqueros que toda la vida habíamos estado diletando para ver si algún rato nos tocaba algún cargo. Éramos uno más de los forajidos, de los ciudadanos, éramos uno más de esos forajidos, de esos ciudadanos indignados. Y llegamos al poder sin esa organización política que respaldara al gobierno. Y ni siquiera lo entendíamos bien, cuál era el espacio de esa organización política. A tal punto que los primeros años, nuestro primer secretario nacional, el compañero Ricardo Patiño, tenía que dividir su tiempo entre sus funciones de ministro y de secretario de lo que fue desde el inicio el movimiento político más grande de este país. Luego se consolidaron un poco las cosas en el 2010 con la convención en Guayaquil, donde llega a la Secretaría Ejecutiva del Movimiento, ya con tiempo completo, nuestro compañero Galo Mora. Pero de todos modos, les insisto, nos faltaba experiencia. No identificamos bien cuál era el rol del gobierno, cuál era el rol del movimiento. Algunos podían pensar que era suficiente con el gobierno para consolidar el proyecto político. Hasta que llegó el 23 de febrero de este año y nos demostró claramente lo importante que es esa organización desde el territorio para sostener este proyecto. Y sobre todo, en la nueva etapa que tenemos que enfrentar, donde esto no puede depender de personas, sino de una organización política consolidada. Desde el 2006 hemos ganado 10 victorias, hemos logrado 10 victorias electorales consecutivas que avalan el respaldo a la Revolución Ciudadana. Pero el 23 de febrero de 2014 tuvimos importantes reveses sobre los cuales hay que reflexionar. Es verdad que ningún movimiento nacional obtuvo siquiera la mitad de los votos que obtuvo Alianza País. Que escuchen los compañeros de la prensa, le pasan a los dueños, no sean malos. Ningún movimiento nacional obtuvo siquiera la mitad de los votos que obtuvo Alianza País. Sin duda alguna vencimos en esa elección. Pero no ganar en 20 de 24 municipios de las capitales provinciales y en 16 de los 20 cantones más poblados fue obviamente leído como una contracción de la fuerza política de nuestro movimiento. Como para los de siempre el principal peligro es el presidente, este resultado se lo quiso manipular como un rechazo a él. Ojalá hubiera sido así. Sería más fácil de remediar, pero la realidad objetiva es exactamente la contraria. Fueron las primeras elecciones donde no participó el presidente en la papeleta como candidato. Y el resultado, aunque vencimos, fue muy lejano de las abrumadoras victorias anteriores. Nosotros estábamos acostumbrados a ganar por goleada y nuestros opositores a perder por goleada. Les ganamos, pero sin goleada, y se creyeron vencedores. Alianza País barrió en los comicios presidenciales de 2013. Recuerden que ganamos en todas las circunscripciones electorales, salvo en Napo. Barrimos en los comicios presidenciales de 2013 con más del 57% de los votos válidos, lo que significó nuestra segunda victoria presidencial en una sola vuelta. Sin embargo, nuestra votación como movimiento el 23 de febrero alcanzó tan solo, y con marcadas diferencias regionales, alcanzó tan solo el 37% nacional, frente al 57% del presidente. 37% nacional. Y aquí, compañeros, como lo dijimos en la 4ª Convención Esmeralda del 1 de mayo, aquí está el mayor desafío de Alianza País. Para poder garantizar la continuidad de la Revolución Ciudadana, es necesario alcanzar un apoyo como movimiento,
como proyecto político, no una persona, como proyecto político, como organización política, es necesario alcanzar un apoyo consistente de al menos el 50% en elecciones pluripersonales. Triunfamos el 23 de febrero porque las demás fuerzas estaban dispersas. Y no crean, no son tontos, lo saben. Por eso van a buscar arreglar todas sus diferencias para hacernos cargamontón como han intentado todos estos años, unirse contra nosotros. Y luego, pues sí, destriparse entre ellos porque sus ambiciones pues sobrepasará cualquier unión momentánea en función de lo que consideran su adversario común, la Revolución Ciudadana. Pero debemos estar conscientes que triunfamos el 23 de febrero porque las demás fuerzas estaban dispersas, no porque Alianza País fuera mayoría absoluta. Esto es grave, porque vuelve muy vulnerable a la revolución, dependiente de un gobierno, o peor aún, de una persona, y no de un proyecto político representado en una organización política. Pero muchas veces se aprende más de los reveses que de los éxitos. Y hemos sacado lecciones, aprendemos de nuestros errores. Las elecciones del 23 de febrero evidenciaron graves deficiencias que teníamos como organización política. Por ejemplo, en primer lugar, una organización territorial ineficiente. En los comicios nacionales prevalece la gestión del gobierno. En los comicios locales prevalecen las lógicas locales. En consecuencia, la organización en el territorio del movimiento es fundamental. Créanme, si algo aprendimos, es que si tenemos 221 cantones, tenemos 221 lógicas diferentes. No hay reglas, no hay parámetros. En las últimas elecciones, los viejos derrotaron a los nuevos y viceversa. Se ganó en lugares donde fue el presidente y también viceversa. Se perdió en lugares donde no fue el presidente y también viceversa. Se ganó en lugares con alta inversión pública y nuevamente viceversa. Se perdió en lugares con alta inversión pública y también viceversa. Es decir, no hubo lógica y por eso necesitamos esa organización territorial. También hubo una inexistente estrategia partidista. En las últimas elecciones fue evidente la falta de estrategia de una construcción partidista. El movimiento estuvo operando en forma espontánea, sin una hoja de ruta, a partir de las iniciativas que impulsaban sus propios miembros en cada provincia, cantón o parroquia. Que haya diferentes lógicas locales no significa que no hay una estrategia transversal y obviamente particular para cada territorio, pero esa estrategia no existió. Y al no existir una estrategia, menos aún ejecución y evaluación de un plan de organización y formación partidaria, los organismos de dirección y los comités de Revolución Ciudadana no tuvieron conducción y en muchos casos se constituían con fines oportunistas, tan solo para tener incidencia en la definición de candidaturas u otras designaciones públicas. Se llegó a casos extremos que no pueden repetirse, no pueden repetirse. No podemos engañarnos nosotros mismos. Debemos ser muy exigentes. Cada día revolucionar la revolución. Ya tenemos demasiados adversarios que quieren acabar con este proceso histórico en función de sus mezquinos intereses, como para nosotros descuidarnos un segundo. Caso extremo, por ejemplo, Quito, en que se informaba que había 1.200, 1.300 comités de la Revolución Ciudadana. Y cuando los convocamos fueron 400 personas. No existían esos comités. Peor aún, estrategia, conducción política de algo que no existía. Otro factor que determinó los reveses del 23 de febrero, los intereses individuales sobre los colectivos. Y esto es sencillamente intolerable en un movimiento ciudadano, no de politiqueros como es el nuestro. Alianza País estaba organizada a la carta para contentar a todo el mundo. Habían diferentes métodos de elección, designación directiva, diferente estructura.
En una provincia teníamos 140 miembros de una directiva, como decía Nino, ¿no? La fórmula del éxito no la conozco, pero el fracaso es querer contentar a todo el mundo, y se quería contentar a todo el mundo. Pero lo peor es que si eran 140, la representación empezaba con el 1 y acababa en el 140, porque se habían alejado totalmente de la militancia, de las bases, etc. Y se nos decía que se elegía por consenso, por unanimidad, cuando en verdad se excluía a las grandes mayorías. En otra provincia eran 20 y pico, en Guayas eran 7, en otros 1. Es decir, organización a la carta, en base a intereses, en base a espacios de poder, en base a tratar de contentar a todo el mundo. Esto nunca más. Y aquí lo estamos demostrando, compañeros. Ahora se ha ido a procesos incuestionables, transparentes, democráticos, con una organización preestablecida. Y para llenar los puestos en esa organización, elecciones universales. La estructura inadecuada nos alejó de los territorios. La directiva nacional no estaba conformada por los directores provinciales. No estaba conformada por representantes de diferentes provincias, cantones, sino por representantes muchas veces por su aporte y participación en la revolución, en Alianza País, otros representando diferentes grupos, jóvenes, indígenas, etc. También porque existían subgrupos que reclamaban para sí cuotas de poder. O sea, todavía existen subgrupos dentro de Alianza País, tenían que estar representados en la directiva nacional. Nuevamente el querer contentar a todo el mundo, creyendo que nuestro movimiento era corporativo, y esto nos alejó totalmente de los territorios. El 23 de febrero estuvimos navegando a ciegas, compañeros. No sabíamos lo que pensaba la gente, no sabíamos lo que sentía la gente, y esto no puede volver a pasar. Y hemos tenido también algunos oportunistas que solo han estado presentes en el momento de elegir candidaturas. Los intereses clientelares, la falta de organicidad, la generación de divisiones, fueron errores lamentables el 23 de febrero. El código de ética de Alianza País era irrespetado por ciertos dirigentes que se creían caciques de sus territorios. Los caciques que vayan a la partidocracia, no a Alianza País. Otro error, el exceso de confianza. Y aquí debemos estar siempre muy atentos. Nos olvidamos que debemos trabajar cada día como si no tuviéramos un solo voto. Con base al supuesto de que es tan fuerte el liderazgo del gobierno y del presidente, se creía que era suficiente la foto con el presidente, con el solo hecho de participar en la lista 35 del país, que con ello se tenía asegurado el triunfo. Ese exceso de confianza nos llevó al revés y a los reveses del 23F. Olvidamos que debemos actuar siempre, como le manifesté, como si no tuviéramos un solo voto. Nuestro quehacer político nunca puede estar supeditado a un calendario electoral. Lo he dicho, estamos permanentemente en campaña. Las campañas son permanentes, no solo en fechas oficiales. La cercanía a nuestro pueblo no puede darse únicamente cuando hay candidatos ya nombrados. Y esto está relacionado con algo también sumamente importante, que con mucha satisfacción he visto que lo estamos superando, y de qué manera. La ausencia de una verdadera comunicación política, además de mejorar sustancialmente la organización de Alianza País. Requerimos construir una ciudadanía con conciencia y coherencia política. Gran parte de la militancia no entendía que el proceso de comunicación política es permanente. Se dejaba convencer por la prensa que era mejor que llegue un candidato opositor a los gobiernos locales porque es la democracia, que el equilibrio de fuerzas, los conceptos burgueses de democracia, ¿no? Para que no cambie nada. O sea, democracia reducida a tener elecciones cada 4 años, pero sin tener salud, educación, carreteros, energía, buen vivir, etc. Y no supimos rebatir esas manipulaciones. Y durante años, tras las elecciones y la victoria, Alianza País incluso desaparecía del escenario nacional con un silencio casi inexplicable que le dio impulso a una derecha en decadencia. Alianza País como movimiento estaba ausente de pronunciarse y movilizarse ante los principales asuntos de la política nacional e internacional, como quisiera solo problemas del gobierno, las reformas educativas, la reestructuración de los contratos petroleros,
el caso Chevron, la defensa de la democracia en los países progresistas, etc. Les insisto, gracias a Dios aprendemos nuestros errores y vemos que esto está cambiando rápidamente. Por ejemplo, con el Encuentro Latinoamericano Progresista 2014, el ELAP, un éxito completo. Resurgimos y posicionamos Alianza País a escala regional y probablemente mundial. Tuvimos representantes de Grecia, de Francia, de España. Eso es bueno, debe continuar, porque la falta de presencia y posicionamiento político permanente limita el nivel de influencia de la organización respecto a la sociedad en su conjunto. Y esa sociedad considera que solo son un movimiento electoral presente en época de elecciones y genera el rechazo de los ciudadanos. Pero también, y no por Rafael Correa, Alianza País, por el presidente de la República, Alianza País debe estar presente en defensa de su gobierno y del presidente. Debemos saber asumir, como dice la canción de Silvio Rodríguez, asumir al enemigo. Esto lo van a sacar los medios de comunicación distorsionados mañana. Estoy repitiendo una canción, El Necio, por si acaso de Silvio Rodríguez, ¿no? Debemos asumir nuestros adversarios. Hay gente que no lo entiende, vive del romanticismo, de los mitos, no se da cuenta de lo que está en juego. El caso que está latente, el caso de la CONAIE. Todavía algunos aspiran a que la CONAIE, qué sé yo, un acercamiento, etcétera, cuando hemos recibido traición tras traición. No entienden que ya no representan al movimiento indígena, sino nos hubieran vencido pues en zonas indígenas. Y vaya a ver los resultados del 2013, donde arrasamos en la mayor parte de zonas indígenas. Pero en base a ese cariño, a ese compromiso, pero también a mucho romanticismo, algunos todavía aspiran a traer la CONAIE a la Revolución Ciudadana cuando hemos recibido traición tras traición. Y por supuesto, pues, no será, no sé si uno lo siente también como deslealtad, puñalada del presidente, no será ni la primera ni la última. Esa gente nos ha dicho ladrones, genocidas, traidores. Fueron los primeros, Pachacuti, a las 10 de la mañana del 30S, de pedir la destitución del presidente. Han puesto denuncias acusándonos de genocidas, llevarnos a las cortes internacionales. Pero bueno, les insisto, eso es lo menos importante. No será ni la primera ni la última puñalada que reciba de ciertas personas que todavía creen que puede haber un acercamiento con la CONAIE. Pero también está la parte jurídica. El día de mañana hablaré sobre ese comodato, perdón, el día sábado. La destrucción total, la desobediencia total del comodato. Y aquí tenemos una doble moral, pues. Si eso lo hicieran los banqueros, la Cámara de Industria, ya nos estarían demandando hasta penalmente por no acabar el comodato. Pero como son indígenas, pobrecitos, dejémoslo hacer nomás. Basta de ese paternalismo. Es una de las peores formas de racismo. Pero la peor parte, la parte política, les insisto, no saber a quiénes estamos enfrentando, a uno de los instrumentos más funcionales a la derecha, al status quo, porque no tienen nada que perder, porque cuando van a las urnas apenas obtienen el 3% y se prestan a cualquier desestabilización, se oponen a todo el tiempo. Debemos ser muy pragmáticos, tener los pies bien puestos sobre la tierra y saber asumir a los adversarios, compañeros. Ya basta de romanticismo. Pocas cosas nos han hecho tanto daño como el desvarío histórico de cierta dirigencia indígena que hace tiempo perdió su representatividad y se ha vuelto instrumento de los grupos de siempre. En estas elecciones locales del 23 de febrero, nos confiamos en encuestas y estudios anacrónicos que demostraron ser poco confiables. Y sobre esa base se eligieron las candidaturas seccionales. La adicción a los métodos tradicionales dejó al gobierno, al movimiento, sin información de calidad, realista y necesaria para ganar en las localidades. Nos daban encuestas días antes de perder plazas importantísimas para la revolución. Las encuestas nos daban como amplios ganadores. Las encuestas son un instrumento, pero no es la totalidad de la información que requerimos. Y lo principal es estar en contacto con la gente, en los territorios. Y ahí estuvo el problema. Esto evidenció el problema de fondo, la desconexión con la gente. Nadie alertó a tiempo.
lo que estaba pasando en territorios claves. Igualmente grave fue no utilizar la comunicación directa, los nuevos métodos de comunicación, teléfono, correo, puerta a puerta, internet. La Revolución Ciudadana ha producido una revolución en obras, pero no en comunicación moderna, todavía dependiente de las técnicas de medios masivos del siglo pasado y no del contacto directo con el ciudadano. Y eso no lo va a poder hacer el gobierno, pero sí lo va a poder hacer Alianza País, eje de todo este proyecto político. Y recuerden esto, la guerra sobre todo es comunicacional, no sé quién lo dijo, los medios de comunicación que han reemplazado a los partidos políticos. La batalla es sobre todo comunicacional y no necesariamente estamos ganando esa batalla, porque los medios de comunicación tradicionales están en manos de la élite, transmiten su cultura hegemónica, hacerle creer a los pobres, a las grandes mayorías, que lo que es bueno para las élites es bueno para los pobres. Tenemos encuestas, grupos focales. Todavía existe, por ejemplo, animadversión al Estado, cuando el Estado somos todos, es lo público, es la representación institucionalizada de la sociedad. Pero si el Estado paga un juicio, qué bien que el Estado pague, es nuestra propia plata. Del mismo cuero salen todas las correas, pero no hemos logrado cambiar esa percepción. La inconsciencia sobre la dolarización, o sea, además la torpeza técnica, la entrega a la soberanía, cuando nuestra política monetaria depende de un país extranjero, el creer que el aperturismo es la solución. Todas esas cosas todavía están en el inconsciente colectivo, a través de los medios de comunicación de las élites. Se transmite esa cultura hegemónica y no hemos tenido capacidad de cambiar aquello. Ustedes van donde un pobre y le preguntan si hay demasiados impuestos y le dice sí, hay demasiados impuestos, cuando los pobres en el país no pagan impuestos, ni siquiera el IVA. 90% de la canasta básica está exenta del IVA. Cuando somos un país todavía con recaudación de impuestos con respecto a su PIB por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio de los países más desarrollados. Pero le preguntan a cualquier ciudadano, a un pobre, si hay muchos impuestos. Sí, hay muchos impuestos, porque lo ha leído en la prensa corrupta. La batalla es comunicacional. También lo que nos están tratando de posicionar, el supuesto principio de la alternancia. La alternancia, la base de la democracia, incluso sobre el derecho al sufragio, que sí es la base, verdadera base de la democracia. ¿Y cuál es la alternancia de nuestra burguesía, de nuestras élites? Vaya, vean, pues de cuándo participa en gobierno tras gobierno el banquero que quiere ser presidente, ¿no? Por lo menos de inicio de los 90. Y su primo, hermano José Ayala Lazo, desde los 70, como canciller de la dictadura, luego canciller de Alarcón, luego canciller de Maguad, el que entregó la base militar de Manta a los norteamericanos. Esa es la alternancia de la burguesía. Cambia el nombre de quien está a la cabeza, pero las mismas argollas permanecen siempre en el poder. La democracia y alternancias de nuestras burguesías, donde no arriesgan nada, porque da lo mismo que esté tal o tal persona si estaban en los mismos grupos. Nosotros arriesgamos todo. Entonces, compañeros, a consolidar y garantizar la continuidad de este proyecto político, de esta revolución ciudadana. Y actuar por convicciones. Algunas veces nos roban hasta nuestra fe, nos hacen dudar en lo que estamos haciendo. Ustedes tengan la plena certeza que en lo personal, la enmienda constitucional que menos me interesa es la enmienda de la reelección. Que en lo personal, lo que menos deseo es ser candidato en el 2017. Aquí nadie debe estar por intereses personales, pero estaremos donde sea necesario para garantizar la continuidad de este proyecto histórico. Otro error que hemos cometido, y no solo para la elección del 23 de febrero, sino permanentemente, la integración del movimiento y del gobierno. Existía y existe confusión en los roles del gobierno y del movimiento. A cada uno le corresponde cumplir un papel distinto, pero al mismo tiempo complementario. Alianza País debe legitimarse como la auténtica representación de la ciudadanía para construir desde el territorio el poder popular, ser el puntal de apoyo del gobierno, hacer vigilancia y, ¿por qué no?, fiscalización de la adecuada aplicación del programa de gobierno. Ustedes pueden tener absoluta confianza, presidente, vicepresidente, ministro, pero empezamos a bajar
Y hay estamentos que todavía responden al viejo país y no los podemos controlar desde la presidencia y los ministerios, pero sí los pueden controlar ustedes de los territorios para que cumplan su función. Los funcionarios públicos están llamados a administrar con eficiencia revolucionaria el aparato estatal en todos los niveles. Y estos papeles de fiscalización y cumplimiento deben cumplirse en forma sincronizada. Pero no pueden los funcionarios públicos suplir o suplantar el rol del movimiento, esa concientización, esa movilización ciudadana y, ¿por qué no?, esa fiscalización de la acción pública, sobre todo en territorios. Otro error, funcionarios públicos sin visión política. A estas alturas de la revolución ya no podemos permitir esta cosa. Que no venga alguien a decir, yo soy técnico, no soy político. Aquí debemos ser, como siempre hemos dicho, grandes técnicos políticos y grandes políticos técnicos, políticos, visión integral, buscar el bien común. Y si esa persona es de libre remoción, no debería estar en el gobierno. Y por esa falta de compromiso permitimos el resurgimiento de la oposición en el territorio, por el ineficiente trabajo, en algunos casos también de los gobiernos locales. La gente comparó, la gente puso sus expectativas al nivel de la revolución ciudadana y en no pocos casos demandó elevar la vara. Eso, compañeras, compañeros, es un potente mensaje. La excelencia debe ser a nivel nacional y en todos los niveles. Lo pregunté en Esmeralda, lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántos de nuestros gobiernos locales trabajaban y trabajan 24/7? ¿Cuántos ponen el énfasis en el servicio al ciudadano, la disminución de trámites, que no es un detalle más de nuestra revolución, es uno de los rostros fundamentales de la revolución, el buen trato al ciudadano, aliviarle la vida, solucionarle trámites, atención con calidad y calidez? ¿Cuánto lo hacen? ¿Cuántos siguen la cultura de la excelencia y otras metas permanentes de esta revolución? Y siguen las contradicciones, compañeros. Lo acabamos de ver. Y perdonen que cite estos ejemplos, pero tenemos que ser ilustrativos. En el caso de Cuenca, hemos dicho que el año 2015 será un año duro. Cuando llegue al gobierno me reduje el sueldo a la mitad. No quiero ser ejemplo para nadie, no me creo ejemplo para nadie. Pero sí es bueno decir ciertas cosas para ilustrar. Me reduje el sueldo a la mitad, lo limitamos a 25 salarios básicos. Cuando empezamos a subir demasiado el salario básico, congelamos los salarios del gabinete, del presidente y vicepresidente de la República. Aún este presidente gana menos que el doctor Gustavo Noboa en el 2002, mucho menos. ¿Okay? Y hemos dicho al pueblo ecuatoriano que el 2015 será un año duro, caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, etcétera. Que todos debemos hacer el esfuerzo y, por supuesto, no habrá revisión de sueldos para los altos funcionarios, los miembros del gobierno, etcétera. ¿Y qué tenemos en Cuenca? Que se suben el sueldo y el alcalde gana casi lo mismo que el presidente de la República. Y nuestros concejales, algunos se opusieron, pero vieron oponerse con todo cariño, con mucha más fuerza, porque es una bofetada a la realidad del pueblo ecuatoriano. Que un alcalde de una ciudad, por importante que sea como Cuenca, gane prácticamente lo mismo que el presidente de la República. Debemos dar testimonio de lo que somos y de lo que hacemos, compañeros. No podemos bajar la guardia en testimonio, en eficiencia, en eficacia, en excelencia. Porque somos buenos, estamos en la mira de todos. Y ese es un compromiso, primero con nosotros mismos, nuestras familias, con el movimiento, con la patria toda. Exigirnos. Tenemos que mirar casa adentro y de corazón analizar cómo se está desarrollando nuestro compromiso, nuestra coherencia, nuestra cultura de la excelencia y esa cercanía con nuestro pueblo. Nosotros entendamos, no tenemos derecho a fallar. Hay administraciones locales que les simpatizan los medios de comunicación y así no hagan nada, aparece que han hecho todo en apenas 6 meses por la complicidad impúdica de los medios de comunicación. Nosotros, todo lo que hacemos ni siquiera lo publica. No tenemos derecho a fallar. A nosotros la prensa corrupta y los poderes fácticos no nos perdonan nada, compañeros. Debemos acompañar constantemente a nuestros militantes que asumen cargos públicos. Deben ser ejemplo de ciudadanía, honestos, capaces, excelentes técnicos, pero con visión política. Sus conocimientos son muy necesarios para la eficiente labor del área encomendada, pero la sostenibilidad solo se logra con visión política.
y algunas veces hemos tenido una miopía política impresionante de los gobiernos locales, pero también desde el gobierno nacional, y sobre todo tal vez del gobierno nacional, porque algunas veces somos demasiado buenos, demasiado ingenuos. Sepan ustedes que casi todas las guarderías de todos los municipios del país son financiadas en su mayor parte por el gobierno nacional. Pero vayan a preguntarle a una de esas madres si lo conoce. Cuando se actúa en este modelo mixto, gobierno nacional, municipio. Hemos llegado a extremos, como entregar el bono de la vivienda a los constructores para que ellos sean los que entregaban los bonos de vivienda a los beneficiarios. No lo entregaba el gobierno, lo entregaba el constructor. Y muchos de esos constructores, no muchos, algunos, un par, ganaron alcaldías, por ejemplo, en Manabí, con nuestros bonos. Ya basta de tanta ingenuidad, compañeros. Aún no logramos un compromiso generalizado de los funcionarios públicos. Insisto, algunos incluso se autodenominan técnicos puros y como consecuencia los aciertos de la política pública no se capitalizan a favor de la revolución ciudadana. Los técnicos entregaron los bonos para que se capitalice el constructor y para que dé él mismo los bonos. Brillante. Y peor aún, esos técnicos puros, entre comillas, no se sintonizan con las políticas de gobierno y con las necesidades de la sociedad. Esto no lo vamos a seguir admitiendo, compañeros, tolerando. Y existen problemas generales, fruto de nuestro propio éxito, lo que le pasó a Dilma en Brasil. Probablemente somos víctimas de nuestro propio éxito. Hasta antes de la Revolución Ciudadana, en muchas partes del país, cualquier trigo era limosna, como todavía sucede con algunas alcaldías socialcristianas. Lo poco parecía mucho ante la nada, pero a partir de la Revolución Ciudadana, tenemos un pueblo consciente de sus derechos. Ya no es que pide salud, ya la tiene. Pide salud de calidad y con buena atención, con calidez. Un pueblo que ya no se conforma con poco y en buena hora. Hoy nos exigen más unidades del milenio. En el 2006, cuando yo iba por los campos, valles, montañas, rincones de la patria, me pedían canchas de fútbol. Hoy, cuando hago estos mismos recorridos, me piden unidades educativas del milenio. Hoy nos piden unidades de policía comunitarias, centros infantiles del buen vivir, vialidad, hospitales, etc. Hemos generado ciudadanos que demandan, que exigen, y debemos estar preparados para este nuevo escenario. Y de igual manera, compañeros, otro problema que estamos sufriendo, fruto del éxito, fruto de estar mucho tiempo en el ejercicio del poder. Pero nosotros somos revolucionarios, debemos revolucionarnos a cada instante, revolucionar todos los días la revolución, jamás anquilosarnos. El que contemporiza, el que está anquilosado, no puede estar en Alianza País, no puede llamarse revolucionario. Y con pena le digo que en territorio, para muchos jóvenes, la nueva partidocracia es Alianza País y eso no lo podemos tolerar. Ha habido casos y comportamientos que nos han llenado de vergüenza, peleas, desuniones, repartos, sectarismos, etc. Esto no lo podemos seguir permitiendo y no lo vamos a permitir. Los revolucionarios debemos ser ejemplos de ética, compromiso, transparencia, desprendimiento. Si alguien está aquí buscando una carrera política, como decían los politiqueros de siempre, que empezaron como secretarios de una comisaría y aspiraban a ser ministros y luego presidentes. Si alguien está aquí buscando una carrera política en función de intereses personales o de grupo, está en el lugar equivocado. Prefiero que seamos menos, pero mejores. Por supuesto, como decía el compañero Salvador Allende, unidos somos la mayoría, la mayor fuerza. La unidad también, compañeros. La historia nos ha demostrado que pequeños movimientos organizados pueden tener mucho más poder que las inmensas mayorías desorganizadas. Tenemos el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Somos el gobierno, el proyecto político con mayor apoyo probablemente en la historia del país y de los que tienen más apoyo en toda América Latina e incluso a nivel mundial. Pero si nos falta organización, pequeños grupos organizados pueden desestabilizar nuestro proyecto político. Nosotros somos la inmensa mayoría y organizados seremos invencibles, compañeros.
Como decía nuestro anterior secretario ejecutivo, el compañero Galo Mora, cito, existen taras ancestrales que deben ser superadas, inútiles protagonismos, veleidades y falsos orgullos, deslealtades y oportunismo. Por fortuna y contradicción, también tenemos claros testimonios de entrega sin límites, de pasión por la patria. Alianza País debe consolidarse como aquello, como un movimiento de ciudadanos de manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes por la patria, que con infinito amor del puesto donde se encuentren, sin esperar nada para ellos, construyen día a día la patria nueva, la patria mejor. Debemos consolidarnos como una organización eficiente, estructurada, moderna y democrática, donde los militantes sean su piedra angular, compañeros. Y el día de hoy ya estamos dando pasos claros para aquello. Hemos avanzado, pero hoy damos pasos decisivos, llamaría yo. Y estamos volviendo a hacer historia. Marcamos un nuevo hito. Es la primera vez desde el retorno a la democracia y probablemente en la historia del país que un movimiento político ecuatoriano realiza elecciones primarias con un padrón universal, con la vigilancia del Consejo Nacional Electoral, para designar a 48 directores y subdirectores regionales, 219 cantonales, 8 distritales, 4 en Quito y 4 en Guayaquil, y 815 directores parroquiales. Con la nueva estructura de Alianza País, ahora los directores parroquiales son parte de la directiva cantonal, y los cantonales parte de la provincial, y los provinciales parte de la nacional, de modo que se asegura un funcionamiento en cascada, totalmente articulado y en red, superando uno de los problemas que le dije, nuestro divorcio con los territorios, pero prohibido olvidar, por querer contentar a todo el mundo. O sea, esto nunca debió suceder. Este fue uno de los grandes errores de la organización anterior de Alianza País. Estuvimos desvinculados de los territorios. Tras el profundo debate y los mandatos impulsados desde la Cuarta Convención Nacional en Esmeraldas, que expidió la reforma y codificación de nuestro régimen orgánico, nos dotamos de una estructura dinámica que debe conjugar reflexión y acción a través de su Secretaría Ejecutiva, sus 3 secretarías nacionales, Acción Política, Organización Territorial y Comunicación Política, y las comisiones permanentes de formación política, de relaciones internacionales, la coordinación del bloque legislativo, las organizaciones sociales, las autoridades de los GATS y la Comisión Política del Ejecutivo. Estas instancias deben articular su gestión en el territorio, desde el nivel de CRCs, Comités de la Revolución Ciudadanas, hasta los niveles parroquiales, cantonales, distritales y provinciales, para construir una base de representación y participación de militancia que haga realidad el ejercicio de ese poder popular. Tenemos que superar la etapa en que fuimos un movimiento de movimientos, se lo dijo ya en Esmeraldas, dejar de lado las agendas de grupo y más aún, peor aún, las agendas personales, para dar un salto cualitativo hacia una cohesión ideológica que derrote los intereses individuales que podrían subsistir. Nada hace más daño a un proceso revolucionario que una frágil, interesada y muchas veces forzada unidad. Les insisto, yo prefiero que seamos menos, pero mejores. Ahora, podemos ser más y mucho mejores. Y aquí está la prueba de aquello, compañeros. La tarea principal casa adentro es fortalecernos orgánicamente, consolidar la unidad, verdadera unidad, y la identidad interna, con base en la formación y la construcción de la conciencia política en toda la militancia, empezando por los directores. Por eso qué bueno que como candidatos incluso, ¿no? Doris, como candidatos todos recibieron capacitación política. Qué maravilla. Esa capacitación política va a ser continua. Y una de las metas del próximo año es carnetizar al menos 1 millón de adherentes del movimiento en el país y en el exterior. Tendremos que lograr que de nuestro 1 millón de adherentes surjan poderosas columnas de militantes. No es un nombre, no es una ficha. Militantes. Y estaremos preparados para triunfar en todas las líneas, en todos los campos,
en todos los momentos. Los CRCs deben superar su etapa inicial, en la que fueron pensados y orientados como comités de campaña, y asumir que deben prepararse de forma continua en el contacto cotidiano con la ciudadanía. Son los más cercanos a la ciudadanía, detectando y orientando sus intereses y demandas, explicando, informando, formando políticamente, organizando y construyendo una conciencia revolucionaria. Deben ser los principales vehículos de comunicación y concientización, nuestros CRCs. Les repito, la madre de todas las batallas será comunicacional. Organizativamente, cuando la derecha, que quedó muy lejos, pero en segundo lugar en las elecciones, hace una reunión como esta, no tiene ni la 10ª parte de participantes, pero tienen los medios de comunicación. Tal vez el poder más grande, con el financiero, en el mundo entero. Poderoso instrumento para manipular a la gente. Nosotros no tenemos ese poder económico, ese poder mediático, pero tenemos el poder ciudadano, expresado en esos CRCs, en cada barrio, en cada esquina, en cada distrito, en cada ciudad, que deben contrarrestar esa manipulación, esa deformación, esa desinformación que transmiten los medios de comunicación mercantilistas. Y la formación de cuadros, compañeros, también es vital. Combinar experiencia con promoción de nuevos liderazgos en todas las instancias y frentes sociales y políticos posibles. Las designaciones de los nuevos directores de AP surgen de un gran esfuerzo de la militancia. Pero necesitamos, compañeros, felicitaciones. Pero no, este no es el punto de llegada, es el punto de partida. Ustedes tienen una inmensa responsabilidad sobre sus hombros. Y no basta querer, hay que saber el camino, decía Rabindranath Tagore. Por eso necesitamos una gestión política por resultados, con objetivos claros, eficiente, eficaz. Tenemos que integrar a los compañeros que no ganaron, armar comisiones de trabajo, levantar las finanzas entre todos, conseguir mejores sedes, casas para esta gran causa, crear estratégicamente los CRCs, etc. Y este nuevo momento también nos demanda el momento fortalecer la cohesión y la unidad interna, pero también impulsar la unidad con los partidos y movimientos que son coincidentes con la Revolución Ciudadana. Alianza País es el núcleo de la revolución, pero la revolución va más allá de Alianza País y tenemos que acercar a todos esos movimientos, sumar, no restar, que comprenden que un proyecto de transformación nacional requiere de la convergencia de todas las fuerzas verdaderamente progresistas, porque no concibo una fuerza coherente, consistente, verdaderamente progresista que no apoye a la revolución ciudadana. Es claro que no podemos satisfacer la agenda de todos, movimientos de izquierda, habrá más radicales, menos radicales. La gran pregunta, ¿hay un proyecto de izquierda viable, más cercano a sus aspiraciones? Si la respuesta es no, como efectivamente lo es, estar contra la revolución ciudadana es estar colaborando con la derecha, que nadie se engañe. No puede haber un movimiento verdaderamente progresista en el país, consistente, auténtico, que no apoye a la revolución ciudadana. Incluso hay organizaciones o liderazgos locales que tienen mucha acogida, cuya visión es cercana o muy compatible con la nuestra. Y no se engañen, en esto, como en todas cosas en la vida, también están las cercanías, la confianza personal. Puede haber alcaldes de derecha que confían en el presidente Correa, que confían en nuestra honestidad y nos van a apoyar. Toda esa gente hay que integrarla. Es una cuestión de prioridades. Definir si nos interesa disputar liderazgos o sumar voluntades que hagan posible que el nuevo Ecuador que estamos construyendo avance. Si hipotéticamente alguien pudiera hacer mejor que nosotros nuestra tarea, bienvenido, bienvenida. Lo más seguro es que la suma resulte ventajosa para la causa común. Les insisto, aquí no estamos por aspiraciones individuales, sino por la patria nueva. Decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan unos días y son buenos. Hay hombres que luchan muchos años y son mejores, pero solo los que luchan toda la vida son los imprescindibles. Los integrantes de Alianza País, los verdaderos revolucionarios, debemos luchar toda la vida, pero jamás buscar ser imprescindibles, compañeros. En la Alianza Unidos
El Frente Nacional de Organizaciones Progresistas, Revolucionarias, de izquierda y de centro, impulsado por Alianza País, y nuevamente mi felicitación a Doris Solís, Viviana Bonilla, etcétera, confluye en ese frente la voluntad política de 15 organizaciones en torno a la defensa, consolidación y profundización de los cambios y conquistas de la Revolución Ciudadana. Los frentes democráticos y progresistas de la patria entera estamos unidos. Les insisto, no concibo un movimiento verdaderamente progresista que esté en oposición, peor sectaria, cavernícola, contra la Revolución Ciudadana. Esos son los que están en esa posición, son los mejores agentes del status quo, son funcionales a la derecha. Y ellos lo saben, porque no es que buscan cumplir visiones de izquierda, una patria más justa, etcétera, sino defender sus espacios de poder. La Revolución Ciudadana, les decía, ya no solo le pertenece a Alianza País, sino a todas y todos los que deseamos continuar por el camino certero de las transformaciones que venimos construyendo en estos casi 8 años. Y sin duda más fuerzas políticas se unirán a la transformación de la patria. Bienvenidos. También las y los ecuatorianos progresistas, sobre todo las autoridades locales, hemos formado Somos Ecuador. Nuevamente felicitación sobre todo a Viviana Bonilla, para coordinar esfuerzos y poder cumplir con las grandes metas nacionales de acabar con la pobreza, producir más y mejor, lograr el buen vivir, abrazar como sociedad la cultura de la excelencia, construir la sociedad del conocimiento. El manifiesto de Somos Ecuador fue firmado por 193 alcaldes, para que vean el apoyo que tenemos. 193 alcaldes, pero nosotros ganamos apenas unas 70 alcaldías. Es decir, con el diálogo, la concertación, pudimos como lista, como movimiento ganar muchas más alcaldías, pero divisiones, no sino espacios para gente que tenía más posibilidades que tal vez que nuestros candidatos y apoyaban a la Revolución Ciudadana. Es un grave error que gane a 35, no. Lo que debemos buscar es que gane la Revolución Ciudadana, compañeros. Fue firmado por 193 alcaldes, que representan el 87% de las alcaldías del país, 15 prefectos, que son el 62% de las prefecturas nacionales, y 450 presidentes de los GAT parroquiales, que representan el 55% de estas entidades de gobierno territorial. Compañeras, compañeros, lo dije en mayo, lo he repetido a través de este año. Los del pasado quieren volver. Evidentemente existe una reconstitución de las fuerzas del pasado, pero ya no articuladas, no con agenda propia, no, articuladas internacionalmente, con estrategias de poder y por supuesto con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional. Sus kamikazes son la supuesta izquierda, siempre funcional a la derecha y que no tiene nada que perder. Su poder nunca se ha basado en las urnas, sino en su capacidad de chantaje, con sus paros, huelgas, piedras y palos, y extraña su poder de veto, en base a la fuerza y la violencia, con el cual ponían de rodillas a los gobiernos débiles y tenían secuestrada la salud, la educación, el servicio público. Buscan crear conmoción social para alentar la caída o derrota de la Revolución Ciudadana. Si no entendimos eso, compañeros, no entendimos nada. El año 2015 será el más duro de nuestra Revolución Ciudadana. Anoten lo que les estoy diciendo. En lo político, social y económico. Pero juntos saldremos adelante. Pero debemos estar preparados y saber asumir al enemigo. No tenemos de qué arrepentirnos. Modestia aparte, lo hemos hecho extraordinariamente bien en época de bonanza y lo haremos igualmente bien en épocas difíciles. Ya sucedió en el 2009, cuando el barril de petróleo descendió a $24, muchos lo han olvidado. América Latina decreció en promedio 2% y nosotros pudimos crecer. Pero en base a esta coyuntura difícil, más esta articulación de la derecha con la supuesta extrema izquierda, con poncho sin poncho, los mismos tirapiedras, tratarán de desmoralizarnos y confundirnos. Debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra. Insisto, saber asumir al adversario. No podemos caer en romanticismos absurdos, como en el caso de la CONAIE. En el viejo país, donde predominaba el machismo y la violencia intrafamiliar, se decía que aunque pegue, mate, marido es. Ahora todavía algunos piensan, aunque pegue, mate, supuesto dirigente indígena es.
Ya basta, compañeros. Esa es la peor forma de racismo. Subestimar, minimizar la capacidad de los indígenas, además de ser una ingenuidad política sin límites, a tener los pies bien puestos sobre la tierra. Quisiera terminar felicitando y agradeciendo, felicitando a las directoras y a los directores parroquiales, cantonales, distritales y provinciales de Alianza País, electos para el periodo 2014-2016. Quería agradecer y felicitar a Dolly Solís, a Nino y a todos sus respectivos equipos. Han hecho un trabajo extraordinario, han hecho un trabajo histórico. Muchísimas gracias. En esta etapa del proceso revolucionario, la clave ya no está en acción del gobierno, compañeros. La gente se acostumbró a la acción del gobierno, ya lo toma como dado. La clave está en acción del movimiento de Alianza País. En sus manos está la continuidad de esta revolución. Está el triunfo del 2017 y del 2019. Su misión será fortalecer la revolución en cada barrio, compañeros dirigentes, en cada parroquia, en cada comunidad. Los CRC serán escenarios para discutir la política, para participar, para apoyar la acción del gobierno, a nuestros asambleístas, nuestros alcaldes, nuestras autoridades locales, pero también para hacer vigilancia ética y rendición de cuentas. La partidocracia cerró sus filas y sus ventanas hacia el interior. Era excluyente por naturaleza y no podemos hacer lo mismo, a riesgo de sufrir una implosión que nos consuma en esa misma lógica. Hay algo fundamental y es que tengamos presente en todo momento que el fin no es Alianza País, es el medio. El fin es la patria nueva y debemos estar con las puertas abiertas, con la mayor generosidad posible, incorporando a todas las personas que con mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes quieran unirse en este proyecto histórico de construir la patria nueva. Compañeras, compañeros, algunas veces nos dicen que nos calmemos. Ayer nomás tenía una reunión con asesores nacionales e internacionales que nos daban resultados de investigaciones, ¿no? Encuestas, etcétera, y que la gente cree que vamos muy rápido, que dice que nos calmemos. Yo les respondo con la frase del viejo luchador Eloy Alfaro, quien tras haber peleado 30 años seguía advirtiendo que en la demora está el peligro. O con la frase de Bolívar, cuando le dijeron que los grandes proyectos deben prepararse en calma, y respondió: ¿acaso 300 años de calma no bastan? Estamos haciendo una revolución en democracia, pero revolución, cambio radical, profundo y rápido de las injustas estructuras que nos dominaron desde siempre. En lo personal, jamás me prestaré para calentar un puesto y arriesgaré mi capital político y, de ser necesario, mi propia vida, día a día, para lo más rápidamente posible construir la patria nueva, la patria mejor, la patria de todas y de todos. Juntos estamos logrando el milagro ecuatoriano. No podemos perder esa perspectiva histórica y caer en los juegos de la democracia burguesa, que se resumía a tener elecciones que no cambiaban absolutamente nada. Hablábamos de democracia cuando la gente no tenía educación, salud, derechos fundamentales. Ecuador ya cambió, compañeros, ya cambió, irreversiblemente. Jamás va a volver a ser el Ecuador del 2006, pero podemos perder mucho de lo ganado. El fuera todos del 2006 logró transformaciones históricas, pero todavía no están fuera todos, ni están dentro todos los que deberían estar. Y en este proceso tan intenso, seguirán incomprensiones, seguirán algunos quedando en el camino. No podemos contentar a todos. Es inevitable en un proceso de esta naturaleza. Pero una cosa es que por falta de perspectiva histórica o de errores que cometemos se vayan, otra es que se integren al enemigo. Como decía el comandante Tomás Borges, siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Y como canta Yeco, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. En nuestro caso, los traidores no han podido más que muchos, y hechos muchos, y la historia los olvidarán muy fácilmente, compañeros. A preparar la victoria 2017 y 2019, donde debemos recuperar plazas históricas como Quito y Cuenca, perdidas más que por acierto de nuestros adversarios, por nuestros propios errores.
Aquí no importan los nombres, sino una idea única, movilizadora, Alianza País, la Revolución Ciudadana, la Patria Nueva. Como dije en la Convención de Esmeraldas, que no nos falte corazón, que no nos falte compromiso, que no nos falte inteligencia, pasión, lealtad, el aliento, el infinito amor para continuar con nuestra revolución y con la patria nueva de todas y de todos. ¡Que viva Alianza País! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Que viva nuestros nuevos dirigentes! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la patria grande que está dando inmensos pasos hacia el futuro y hasta la victoria siempre, compañeros! Sí. Hola, hola. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador.